Hola a todos, mi nombre es Wanda Serpa y el día de hoy nos corresponde hablar sobre 4 tópicos en relación a la responsabilidad médica, los cuales son la responsabilidad médico-paciente, deberes de los médicos en general, responsabilidad social del médico y ética médica. En cuanto a la relación médico-paciente, la relación médico-paciente juega un papel realmente importante en la práctica de la medicina, ya que es fundamental para ofrecer una asistencia médica de alta calidad en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. En la relación médico-paciente, por lo general se antepone el derecho del paciente y se obvia la del médico, pues del lado del paciente hay muchos deberes fundamentales como el derecho a la vida. Sin embargo, es una relación donde ambos, médico y paciente, tienen derechos y deberes. Esta relación puede ser directa entre el paciente y un determinado médico o entre el paciente y un grupo de médicos asociados a un instituto o centro médico especializado. Por lo general, la relación entre el médico-paciente y un determinado médico asume cierta forma contractual, aunque ella suele ser comúnmente tácita, carente de un contenido normativo expreso. En este sentido, debemos precisar la naturaleza jurídica de la relación médico-paciente y así determinar su verdadera situación en esta relación para poder establecer el tipo de responsabilidad que pueda tener el médico en la relación médico-paciente, tal y como la responsabilidad civil, penal, ética y o social. Es por ello que el derecho médico establece las condiciones de la relación médico-paciente, la estudia, la regula y establece los parámetros fundamentales de las consecuencias derivadas del ejercicio particular de esa relación. En consecuencia, esta responsabilidad médica significa la obligación que tiene el médico de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios o involuntarios dentro de ciertos límites y cometidos en el ejercicio de su profesión. Es decir, el médico que en el curso del tratamiento ocasiona por culpa de un perjuicio al paciente debe repararlo y de tal responsabilidad tiene un presupuesto en los principios generales de la responsabilidad, según los cuales todo hecho o acto realizado con discernimiento, intención y libertad genera obligaciones para su autor en la medida en que se provoque un daño a otra persona. Por otra parte, la relación jurídica entre el médico y el paciente tiene múltiples formas, habiendo llegado a un grado de tal complejidad que el paciente no puede identificar con quién ha contratado y el jurista se desorienta sobre quiénes se vincularon. En consecuencia, es de gran relevancia determinar los deberes del médico en general. En cuanto a los deberes de los médicos en general, en Venezuela se rigen por la Ley del Ejercicio de la Medicina en su capítulo 4 por el Código de Deontología Médica, título 2, capítulo 1, entre los cuales tenemos 1. Todo médico tiene como deber primordial el respeto a la vida, a la dignidad y a la integridad humana. 2. El médico en el ejercicio de su profesión no debe distinguir por razones ni de religión, nacionalidad, raza, ni por adhesión a un partido o posición social. 3. El médico tendrá el deber en todo momento, incluso ante situaciones conflictivas, asegurar la atención de los enfermos graves o en condiciones de emergencia. 4. El médico tiene la obligación de acatar los principios de la fraternidad, libertad, justicia e igualdad. El incumplimiento de los deberes morales legales en el ejercicio de la profesión médica trae como consecuencia la aplicación de la sanción correspondiente para resarcir el daño producido, los cuales se determinan a través de la responsabilidad penal, civil y disciplinaria, siendo sancionada la conducta bien sea penalmente si se adecua a uno de los derechos descritos por la ley penal o solo por aquellos delitos culposos relacionados con el homicidio y las lesiones culposas, sino también en la esfera de una serie de delitos de carácter doloso o intencional que el médico puede cometer con motivo de su ejercicio profesional, o civilmente si ocasiona un daño que deba ser reparado pecuniariamente por el agresor, lo cual trae como consecuencia quien practique la medicina debe estar lo suficientemente capacitado para desempeñar su trabajo con pericia. En este mismo orden de ideas, la responsabilidad social del médico, dada su naturaleza, tiene por objeto la prestación de un servicio público de la salud,
donde el médico está obligado a desempeñar la función social como es el deber que tiene según lo dispuesto en la Ley del Ejercicio Médico, en su artículo 25, numeral 6, y la Ley del Ejercicio de la Medicina obligan al médico cirujano a expedir certificaciones de defunción cuando una autoridad competente, pública o privada, lo determine para casos específicos, como por ejemplo en localidades donde no exista medicatura forense o aún existiendo por razones excepcionales, le es requerido la expedición de certificados. También es el caso de que haya ocurrido un accidente de tránsito con heridas graves y el médico transita por esa vía y presencia el accidente, tiene la obligación, dada su responsabilidad social, de prestarle de inmediato los primeros auxilios a los lesionados y, si es preciso, conducirlos a un cuerpo de salud, como así lo dispone el artículo 26 de la ley. Es obligatorio para todo médico o médica, excepto los casos de comprobada imposibilidad, prestar sus servicios en las siguientes situaciones. 1. Cuando se trate de un accidente o de cualquier otra emergencia. Ética médica. Constituida por un sistema de principios éticos y morales que rigen la práctica de la medicina a fin de normar la actividad médica, procurando una correcta actuación de los profesionales de la salud en relación a los pacientes que tratan. Dicho con otras palabras, en el campo de la medicina sirve para orientar la conducta del médico hacia el acto correcto. Es el Código de Deontología Médica, donde se establecen las reglas desde el punto de vista moral en la práctica médica y aunque son de carácter moral, deben ser de obligatorio cumplimiento por los médicos que ejerzan en Venezuela, y sus infractores serán conocidas y sancionadas por los tribunales disciplinarios de la Confederación Médica Venezolana, consagrado así en el artículo 216 de dicha norma. Ahora vamos a ejemplificar lo anterior en casos. Caso 1. Se trata de una paciente que fue intervenida quirúrgicamente para practicarle una operación de gastroplastia reductora, llevándose a cabo sin contratiempos luego de que dicha paciente presentó quebrantos de salud, lo que la llevó a una clínica donde la fue diagnosticada una pancreatitis, dejándola hospitalizada, y debido a que la gravedad del caso fue sometida nuevamente a una intervención quirúrgica, donde fueron localizados 2 compresas, las cuales le causaron una sepsis que le ocasionó la muerte. En el caso señalado, podemos concluir, en dicha operación intervienen diferentes personas en quienes recae la responsabilidad, siendo esta de tipo penal, y es consecuencia de parte del médico de realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones, puesto que los cuerpos extraños o compresas en el cuerpo de la paciente o oxisa se debió a que en el momento en que el médico la operó, descuidó sus deberes de médico cirujano al no ser cauteloso en cuanto al esfuerzo y atención que debió aplicar al instante en que las compresas se impregnaron de sangre, a objeto de revisar la zona comprometida antes de concluir dicha operación, a fin de determinar si había o no material estéril en la cavidad abdominal, evidenciándose más aún su conducta homicida en el hecho, al apreciarse que el médico en la fase posoperatoria tampoco realizó los exámenes de índole radiológica, a objetivo de verificar el éxito o no de esta operación, que de haberlo hecho se hubiese percatado de que había un cuerpo extraño en el cuerpo del paciente. En el presente caso se evidencia el incumplimiento de los principios y las leyes de la profesión por parte del médico, puesto que debió cumplir con lo estipulado en el reglamento de servicio de quirófanos, el cual contiene las reglas y preceptos que han de presidir del ejercicio médico-quirúrgico. El mencionado reglamento, en relación con el control o conteo del material quirúrgico empleado en esta cirugía, incluye disposiciones sobre el conteo de compresas, estipulado así en la parte A, literal F, y en la parte B, literal F, del artículo 39 y literal K del artículo 40. Pues bien, si se juzga la responsabilidad penal derivada de un negligente control o conteo de 2 compresas que fueron dejadas dentro de la paciente operada, estamos en presencia de un delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en el artículo 411 en su encabezamiento del Código Penal venezolano y artículo 422. Pero además, el médico con este acto transgredió la ley del ejercicio de la medicina y el Código de Deontología Médica, al no respetar la vida y la integridad de la persona humana, lo cual constituye en todas las circunstancias el deber primordial del médico, según lo dispone el artículo 24 de la ley, en concordancia con el artículo 1 del Código de Deontología Médica. Caso número 2.
Acá se trata de una ciudadana que solicitó realizarse un agrandamiento de glúteos en un centro de estética. Después de solicitarle los exámenes previos, los cuales no presentó, indicando que los quería tener listos para el 24 de diciembre, procediendo la enfermera a preparar a la paciente, inyectándole 5 cc de cifalcaña del 1%, luego de que el doctor Martínez, que es ginecobstetra, le aplicó 250 de polifil expansive. Ella comienza a convulsionar y la trasladan al hospital, ya que no tenía pulso, donde ingresa sin signos vitales. Al practicarse la autopsia, arrojó como resultado que la víctima había fallecido en consecuencia de un infarto reciente al miocardio, imputándosele la comisión del delito del homicidio concausal y ejercicio ilegal de la medicina. Una vez más observamos que existe una responsabilidad penal, por lo tanto no cumplió con los deberes generales del médico, pues no respetó el derecho a la vida y a la persona humana como deber principal para el ejercicio de su profesión, quebrantando de esta manera el artículo 24 de la ley, en concordancia con el artículo 1 del Código de Deontología Médica. Aunque el médico no tenía la intención de matar a la paciente, pero la acción es insuficiente para causarle la muerte, porque en el caso de tipificarse como homicidio concausal, ameritaba que la paciente previamente padeciera de alguna enfermedad que desconocía el médico, y al realizarle el procedimiento le produjo la muerte, y está establecido en el artículo 410 del Código Penal. Por otra parte, si bien se demostró que el supuesto doctor tiene un título médico, estaba practicando la medicina en un área en la cual no estaba facultado, ya que su especialidad era la del médico ginecobstetra, y estaba ejerciendo funciones como cirujano plástico, contraviniendo en la ley, en especial con el artículo 14 de la ley, en concordancia con el artículo 102, numeral 6 y 103, numeral 2. Conclusión. De lo anteriormente expuesto podemos decir en cuanto a la regulación de las acciones del profesional médico con el paciente y la aplicabilidad de los conceptos y normas aplicables al ejercicio médico radica en el ejercicio legal de la misma, la ética profesional, la relación médico-paciente y la responsabilidad profesional. La necesidad de fijar pautas morales y deberes básicos en el quehacer médico. Por ello, en los casos en los cuales se determine que el médico ocasionó un daño en la salud de un paciente, debe aplicársele la sanción correspondiente para resarcir el perjuicio producido, las cuales se determinan a través de la responsabilidad penal, civil y disciplinaria, siendo sancionada la conducta, bien sea penalmente si se adecua a uno de los tipos descritos por la ley penal, no solo por aquellos delitos culposos relacionados con el homicidio y las lesiones culposas o civilmente ocasionadas por un daño que deba ser reparado pecuniariamente por el agresor. En consecuencia, esta responsabilidad médica significa la obligación que tiene el médico de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios o involuntarios dentro de ciertos límites y cometidos en el ejercicio de su profesión. Ahora me despido y nos vemos en mi siguiente video.